Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Para nosotros un placer llevarles a ustedes las informaciones y aquí las tenemos de inmediato. Diputados cuestionan a ministro de Hacienda sobre megacaso de evasión fiscal. Ministra de Salud acepta relación control desde el 2021. Presentan cambios en proyecto de agua para Guanacaste y avanza iniciativa para reconocer acceso universal a las telecomunicaciones como derecho humano. Vamos al detalle de las informaciones. Ministro del Deporte pide actualizar políticas para autorizar uso de cannabis recreativo. Mari Munive Angermüller, ministra del Deporte, defendió ante los diputados de la Comisión de Ambiente el avance del expediente 23.383, que busca el control y regulación del cannabis para uso recreativo, dado que así lo demuestran los datos de aceptación y tendencia de la población. Y la única forma de evidenciarlos, así como se hizo con el alcohol y con el tabaco, es pudiendo de alguna manera ponerlo en la línea de la legalidad, tener más datos, contener esto digamos de una forma más objetiva y ahora sí gestionarlo. La jerarca agregó que ya existe el problema de consumo, por lo que se debe legalizar para poder gestionar de mejor manera las herramientas y los recursos en estrategias de prevención. El presidente de la comisión, Gilbert Jiménez, cuestionó los análisis que ha realizado el Ministerio del Deporte. Lo que estamos ahorita viendo es una problemática social y una necesidad de gestionar adecuadamente esa problemática, como lo dice la definición de lo que es una política pública. El diputado oficialista Manuel Morales pidió gestionar el riesgo de la problemática existente. Este proyecto de ley no lo queremos vender como bueno. Es un proyecto de ley que estamos estableciendo porque hay una necesidad y hay una realidad. Entonces volvemos, ya hay un consumo de marihuana, ya hay un consumo en aumento, es de mucha de la población costarricense, se está abordando desde diferentes aristas, que es educación, preventivo, seguridad, lo que está enriqueciéndose el narcotráfico. Entonces no es un proyecto de ley bueno, es un proyecto de ley necesario. La comisión continuará con el análisis de dicho expediente. Diputados cuestionan a ministro de Hacienda sobre megacaso de evasión fiscal. Los diputados cuestionaron al ministro de Hacienda, Nogue Acosta, sobre el megacaso de fraude fiscal que anunció en días atrás y que la Fiscalía señaló que la causa estaba desestimada. Acosta compareció ante el plenario legislativo para dar explicaciones sobre el caso y dijo que su cartera hace lo suficiente para luchar contra la evasión fiscal, al tiempo que señaló que el ministerio solamente tiene 2 personas trabajando en este tema. Llamó la atención a la Fiscalía para que sea más rigurosa en estos casos, pues hoy existen 3 casos activos que representan más de 27.000 millones de colones. Lo que nos trae aquí es una situación muy particular, que en realidad para los efectos del anuncio de la conferencia del 19 de enero no era relevante. El 29 de julio del 2022 ingresa a la página del Ministerio de Hacienda. Ese 29 de julio ingresó. El 5 de agosto fue pasado de la Contraloría de Servicios, que es la que se encarga de hacer el análisis de si hay algún tipo de relevancia de la denuncia y lo dirige, lo pasa a la Dirección General de Tributación. La Dirección General de Tributación hace un análisis del caso y considera que se configura un fraude, pero resulta que el caso es del 2008 al 2015 y por lo tanto no tiene la capacidad de poder accionar. El diputado Fabricio Alvarado de Nueva República preguntó por qué el gobierno anunció un caso que no existe. Porque estamos claros que es urgente combatir la evasión fiscal y llevar hasta las últimas consecuencias a los evasores, por supuesto a los defraudadores, pero después se convierte en una nebulosa donde unos dicen una cosa y otros dicen otra. El mismo Ministerio Público menciona el caso y después se echa para atrás y dice que hay una solicitud de desestimación, como lo dije yo la semana anterior también acá. Como también dije, queda una sensación como de que se metió un gol y después no lo anularon,
perdón por la comparación con el fútbol, pero es algo con el que muchos nos identificamos en este país. La diputada Johanna Obando, del Liberal Progresista, señaló que es la credibilidad del Ministerio de Hacienda lo que está en juego en estos momentos. Es importante también aclarar a los costarricenses que no todos los casos, y usted muy bien lo señaló, que llegan a esta cuantía han sido remitidos al Ministerio Público, sino que se mantienen en sede administrativa. Sin embargo, usted y el señor director general de Tributación advierten en la conferencia de prensa que ahora se hará un cambio en el enfoque de la lucha contra el fraude fiscal. La frente amplista Sofía Guillén cuestionó al ministro por qué el Poder Ejecutivo no convocó proyectos antifraude fiscal en estas sesiones extraordinarias. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, que usted también representa, decidió no convocar ni un solo expediente antifraude fiscal en estas últimas sesiones extraordinarias? Doña Sofía, quiero decirle que hemos estado a favor de algunos de esos proyectos, pero después de hacer el análisis a lo interno del Ministerio de Hacienda, tenemos dudas importantes sobre si podríamos aplicarlo. Por eso queremos plantearle a la Asamblea Legislativa ahora en marzo una reforma, no solamente al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sino un grupo de proyectos que podamos trabajar. Porque precisamente si aprobamos leyes y yo no tengo la capacidad de aplicarlas, es como no aprobarlas, y eso no se lo merecen los costarricenses. La liberacionista diputada Katia Rivera mencionó que existe una responsabilidad ética, ya que el Poder Ejecutivo anunció el megacaso de evasión fiscal. Yo creo que acá hay que darse cuenta que el énfasis que tenemos que dar es ante la credibilidad de la vocería oficial, pero sobre todo también al daño que se le corresponde a cualquiera de las personas que se mencionen, o en este caso, como lo fue el BCT. O sea, porque aquí existe un daño a la empresa, a las personas y también hasta las mismas personas que tienen sus ahorros o sus negocios envueltos en esta empresa. Daniel Vargas, de la fracción oficialista, preguntó si Acosta actuó dentro de la legalidad, cumpliendo lo que la ley demanda. También el Ministerio de Hacienda, ¿qué opciones propone usted, señor ministro, con los recursos que tiene en este momento para reforzar la lucha contra el fraude fiscal? Aquí tenemos dos acciones importantes, señor diputado. La primera es cómo con los mismos recursos hacemos más. Y a partir de los 100 auditores que tenemos, vamos a destinar 13 personas adicionales para poder luchar contra el fraude. El social cristiano Alejandro Pacheco manifestó que existen muchas dudas sobre este caso y le preocupa que el Poder Ejecutivo va perdiendo credibilidad. A mí en este momento me preocupa un caso, que es que una vez más vemos que el Poder Ejecutivo poco a poco va perdiendo credibilidad con los costarricenses por los tipos de convocatorias o los distintos ministerios salen a anunciar con bombos y platillos de una forma populista, diría yo, informaciones incompletas sobre casos diferentes que afectan a empresarios, que afectan la imagen de empresarios y la credibilidad de la sociedad, incumpliendo parámetros mínimos de una sociedad democrática. El jerarca de Hacienda anunció que enviará a la Asamblea Legislativa varios proyectos, entre ellos una reforma a la norma de procedimientos tributarios. Ministro del Deporte e ICODER a favor de que se financie el deporte con publicidad de bebidas alcohólicas. Diputados recibieron en audiencia a la ministra del Deporte, Mari Munive, para ampliar criterios sobre el expediente 23.216, que busca dar impulso y fortalecer el deporte nacional mediante la regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico. La proponente del proyecto, la diputada Daniela Rojas, detalló que el objetivo de la iniciativa es buscar ayudar a los deportes y atletas que han demostrado tener un alto rendimiento ante las competiciones internacionales, pero que ven limitado su desarrollo y continuidad por carencia de apoyo económico. Es apoyar a todos esos deportistas que hoy las instituciones, incluso con todos los recursos que tienen y que terminan en gastos administrativos, no se les está apoyando. La Frente Amplista, Rocío Alfaro, pidió una fuerte regulación para que se garantice la distribución de recursos para la mayor cantidad de deportes y evitar que se agranden las brechas entre las distintas prácticas. Para agrandar la brecha que hay entre, para decirlo
con la realidad nuestra entre los equipos de primera división de fútbol masculino y todos los demás deportes que existen. Entre las recomendaciones que brindó la jerarca del deporte fue que se realizaran talleres de capacitación a los entrenadores y personal de las diferentes disciplinas deportivas en relación con formación de valores y el desarrollo de espacios deportivos de libre acceso para la población costarricense. Ministra de Salud acepta relación control desde el 2021. Durante su exposición inicial, Jocelyn Chacón Madrigal, ministra de Salud y ex jefe de campaña del Partido Progreso Social Democrático, aceptó ante los diputados de la Comisión Especial que analiza el financiamiento de la campaña política del 2022 que mantenía desde octubre del 2021 relación con Alberto de Jesús Vargas a través de su perfil ficticio Piero Calandrelli. Él me escribió al WhatsApp para obtener información sobre don Rodrigo Chávez. Ajá. En ese momento él le dice a usted que él es Piero Calandrelli, ¿verdad? Que él maneja ese perfil. ¿Usted sabía desde un inicio que él era Piero Calandrelli? Desde el inicio sabía que era Piero Calandrelli, pero el mismo día igual me dijo que era don Alberto Vargas. Ok, pero usted guardó el contacto como Piero Calandrelli, o sea, sí. su relación fue como una persona que crea contenido en redes, ¿estamos de acuerdo? Que crea contenido, exacto. Ok. Los diputados Ariel Robles y Francisco Nicolás mostraron su molestia ante los constantes interrupciones durante el interrogatorio a la ministra de Salud para referirse al presunto pago de troles. Pero que de una vez de antemano sepan que yo pregunto y preguntaré y seguiré preguntando en las condiciones que un diputado de la República tiene. Y si un diputado dice que sí o no, es de sí o no. No me pueden decir a mí, por más asesoría que le dan a la señora ministra, no me pueden decir a mí cómo preguntar. Menguar esa capacidad de formular la pregunta como nosotros queramos es atentar contra la Constitución, es desafiar el sistema legal del país. Ante una pregunta de la diputada Vanessa Castro, Chacón Madrigal se negó a calificar si el troll es malo o bueno y volvió a cuestionar el trabajo de los medios de comunicación. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. No, le pido su criterio, su opinión. Yo tengo mi opinión y me la voy a reservar para ¿Se llevarlo abstiene a la fiscalía? con respecto a al criterio? Me parece que él tiene mucho que ir a responder a la fiscalía y eso lo llevaré con él. La ministra confirmó que fue fuera de horario laboral que su empleado de confianza, Richard Gutiérrez, realizó las transacciones bancarias a Alberto de Jesús Vargas. Yo le consulté a don Richard y me dice que siempre lo hizo o en hora de café o hay una que fue un sábado, siempre en horas no laborales, o sea, en esos espacios. Los diputados también cuestionaron acerca de si un audio aportado como prueba por la diputada Paola Nájera estaba editado. Dicho audio contenía una conversación entre Alberto Vargas y otra persona en relación a los trabajos que este último realizó para la ministra de Salud. El grupo parlamentario acordó volver a convocar a la ministra, a lo que Chacón Madrigal respondió clara y contundentemente que se va a abstener de responder en la próxima comparecencia, ya que no se prestará a recibir más faltas de respeto. Poder Judicial alcanza mayor independencia modificando procesos de elección. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, indicó ante la comisión que busca reformar la elección y reelección de magistrados, propietarios y suplentes que se alcanza mayor independencia de poderes modificando la forma de elección y no con el proyecto que se impulsa actualmente en la Asamblea Legislativa. Así lo manifestó ante la consulta del Frente Amplista Jonathan Acuña. Los avances en materia de independencia judicial más estarían del lado del proceso de elección que en una reforma como la que tenemos en discusión de los procesos de reelección. Katy Cambronero se sumó a la consulta a la independencia de poderes y solicitó que el presidente de la Corte se extendiera en opinión sobre las mejoras que se pueden realizar al proyecto. La reelección podría ser indefinida, ¿verdad?, en el tanto exista algún mecanismo. La iniciativa se encuentra bajo el número de expediente 21.612 y continúa su discusión en el seno de este foro. Presentan cambios en proyecto de agua para Guanacaste. Los diputados de la Comisión de Guanacaste recibieron en audiencia funcionarios del SENARA y de la IA, quienes se refirieron a las reformas del proyecto Agua para Guanacaste. Osvaldo Quiroras Arias, gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Venamiento, señaló que se realizaron una serie de mejoras al proyecto. El embalse Arenal sigue siendo la zona donde se toma el agua. El costo es de $457 millones. El agua potable para consumo humano es el baluarte, el punto principal, ¿verdad? Es lo que la punta de lanza le llamamos, precisamente porque es quizás
socialmente lo que la provincia está esperando hace mucho tiempo. Estamos hablando de una cantidad de agua que esperamos no solamente brinde la oferta requerida en la actualidad, sino también en el futuro. Recordemos que cuando se han hecho las estimaciones, este proyecto tendrá una proyección de 50 años en el futuro. O sea, yo creo que este proyecto no es para la generación actual, sino va a ser para las próximas generaciones también. Se contará con una planta potabilizadora para extender líneas de distribución para los usuarios finales. Se garantiza el agua para el consumo y el riego, afirmó Quirós. El diputado Luis Fernando Mendoza señaló que este proyecto trae años de estarse gestando y consultó sobre los cambios al mismo. ¿Cuál es el cambio esencial que está teniendo desde el proyecto original que fue, digamos, aprobado en la ley a finales de la administración anterior? En la conceptualización del proyecto, desde que se plantea en los estudios de factibilidad, uno de los principales aspectos es el acceso al agua potable. Ok, sin embargo, no teníamos optimizado cuáles son los diseños necesarios para hacer que esa agua potable llegara a los guanacastecos. Eso no estaba conceptualizado. O sea, ¿con cuál infraestructura? Porque el agua potable no les va a llegar con los canales de riego. Tiene que haber una serie de infraestructuras los cuales no estaban optimizados en su momento. Por lo menos lo que quiero hacer referencia es que en la conceptualización del proyecto existía ese componente, sin embargo no estaba conceptualizado cuáles son las infraestructuras requeridas. Por su parte, el diputado Pablo Cibaja preguntó si se cambian las tarifas, a lo que el funcionario de Senara explicó que las tarifas siguen siendo iguales, lo que cambia es de dónde viene el agua. Diputados reforman Ley de Caminos Públicos. Los legisladores aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 23.452, reforma al artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas. La modificación establece que el ancho de las carreteras y los caminos públicos será el que indiquen los departamentos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que puedan ser menor de 20 metros para las primeras y 14 metros para los segundos. Lo anterior salvo para aquellas rutas y calles públicas, reconocidas debidamente inventariadas, codificadas y georreferenciadas en rutas nacionales y cantonales, que consten en los registros oficiales del MOP. El diputado Gilbert Jiménez señaló que la reforma rige para las rutas actuales. Rige para las rutas actuales que están debidamente registradas, que están debidamente inventariadas, que están referenciadas y que constan en los registros que tiene tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como las municipalidades. Recordemos que actualmente todo este inventario es con el cual se asignan los recursos de la Ley 8114. El legislador del Frente Amplio, Jonathan Acuña, resaltó la importancia de la iniciativa. 14 metros que establece ese artículo 4 de la ley 5060, la Ley General de Caminos Públicos. Además, se aprobó en primer debate el expediente 22.709, amnistía para el ordenamiento de pozos y fuentes de captaciones superficiales no inscritas y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria. La iniciativa busca establecer una amnistía por 3 meses a partir de la vigencia de esta ley para inscribir y registrar los pozos que a la fecha de su entrada en vigor no se encuentren registrados en la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. Agencia de Publicidad La 3 niega participación en video Salto al Vacío. El gerente general de la Agencia de Publicidad La 3, Marco Blanco Campos, señaló que no tuvo nada que ver con la producción del video Salto al Vacío en la pasada campaña del Partido Liberación Nacional. Así lo dejó claro ante la Comisión de Financiamientos de Partidos Políticos para referirse al tema, al tiempo que explicó que la única acción que realizó la agencia fue una gestión para que el pago de ese comercial no le fuera deducido de lo que debían pagarle a la 3 por su trabajo en la campaña del PLN. En conclusión, en relación con el video conocido como Salto al Vacío, tal y como ya lo informamos al Tribunal Supremo de Elecciones, 1. La 3 nunca fue contratada para su creatividad o producción, ni mi representada ni el suscrito tuvieron relación con la producción del mismo. El diputado Ariel Robles, de la fracción del Frente Amplio, preguntó si le pidieron a la agencia La 3 que trabajara en el video Salto al Vacío. Según Giovanni Bulgarelli, en actas, usted se encarga de coordinar de hacer el puente con el tema del pago. ¿Usted habla con don Fernando Batalla? ¿Estoy incorrecto?
Sí, señor, yo hablo con don Fernando Batalla. Para que se gestione el pago del video del salto al vacío. Yo lo llamo a él, sobre todo porque yo necesitaba asegurarme que ese dinero no se me cargara al presupuesto que tenía yo de producción. Que era un presupuesto extra. Este presupuesto no estaba incluido. Al yo no hacer ese comercial, no estaba dentro de mi presupuesto. Eso quiere decir que nunca se presupuestó el video del salto al vacío dentro de la estructura o el trabajo formal que la 3 estaba haciendo. Por lo menos dentro de nuestro contrato, en ningún momento aparece ese. La oficialista Ada Acuña preguntó en qué aspecto estaba en contra del contenido del video Salto al Vacío. El video, a su criterio, ¿cuánto puede tener de valor? Porque aquí se ha hablado de varios montos. Don Moisés habló de que él dio un pago de 8,000 y resto de dólares. Giovanni Bulgarelli habló de otro monto, pero realmente, y también se lo preguntó a don Jorge Oller, usted como experto, ¿cuánto considera usted que era esa producción? En este caso, yo no quisiera especular, yo no sé cuál es la forma en que don Eloy trabaja, yo sé en la forma en la que yo trabajo, no quisiera entrar a valorar ese comercial en este momento. El tema continuará en análisis en este foro legislativo. Avanza iniciativa para reconocer acceso universal a las telecomunicaciones como derecho humano. Diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 22.617, que busca reconocer como derecho humano la conectividad, tecnologías de información y telecomunicaciones con acceso universal en todo el territorio nacional. El diputado José Joaquín Hernández de Liberación Nacional solicitó el apoyo a la iniciativa como un gran impulso para modernizar la Constitución política, incorporando elementos y mejoras que han enriquecido el proyecto para poder buscar modernizar la Constitución política y poderle plasmar ese derecho fundamental. Por su parte, la diputada Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana celebró el avance de la iniciativa en beneficio de la transformación tecnológica y una mayor eficiencia en la administración pública. Yo celebro profundamente que pongamos el tema de las telecomunicaciones, de las tecnologías de información y conocimiento, de las plataformas, de la conectividad, de la alfabetización digital, que todo eso a través de este tema lo pongamos sobre la mesa y lo mantengamos vigente. Pienso que es importante, como hablábamos ahora en el control político, de cara a el curso lectivo del 6 de febrero, que contemos con plataformas digitales y una conectividad adecuada en los centros educativos, de conformidad con las necesidades, con el 100% de necesidades de esos centros educativos. Igualmente se promuevan los programas que ya existen y que son exitosos, como el programa de hogares conectados que ha dado tantos resultados y que ha llevado a tener una computadora y una conexión a tantas personas. Qué gran necesidad de desarrollar y ampliar esa política pública exitosa sobre todo porque llega de manera adecuada a cumplir los principios de universalidad y solidaridad y sobre todo contribuye con el cierre de brecha digital y con la atención de poblaciones vulnerables, que son las que más requieren precisamente del desarrollo de las telecomunicaciones, de su infraestructura, del desarrollo de 5G, del desarrollo de cualquier plataforma que implique una eficiencia realmente dentro de la administración en todos los sentidos. El expediente fue enviado a consulta a la Sala Constitucional para continuar con su trámite de reforma a la Constitución política. Los diputados también decidieron no ampliar el plazo cuatrienal al expediente 21.245, lo que lo envía a su archivo. Este es el expediente del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Ante la aparente falta de apoyo para elegir alguno de los 4 candidatos propuestos por la Comisión de Nombramientos, surgió una nueva candidata para ocupar la Defensoría de los Habitantes. Se trata de la exdirectora de Migración y actual responsable de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la misma Defensoría, Katia Rodríguez Araica, quien fue propuesta por los diputados Jorge Dengo y Katia Cambronero. Es una persona que a mi juicio cumple y excede los atestados profesionales, técnicos y académicos requeridos para ser la próxima defensora de los habitantes. Me refiero a la señora Katia Rodríguez Araica. Doña Katia es una abogada especialista en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica, con estudios avanzados de maestría en Derechos Humanos y con una maestría obtenida con mención de honor en Gerencia de Políticas y Programas Sociales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Ha tenido una destacadísima labor en la función pública, la cual le ha permitido adquirir extensa experiencia en materia de derecho constitucional y en la sistematización y publicidad del sistema legal costarricense. La jefe de Fracción de Liberación Nacional, Katia Rivera Soto, anunció que la bancada entiende que la candidata que apoyaban no tiene los apoyos necesarios para ser electa, por lo que se sumó al nombre de consenso propuesto para el cargo. Hoy debemos aceptar que otros intereses políticos impidieron el nombramiento de doña Laura Arguedas como defensora de los habitantes. Estamos completamente claros de que no podemos entregar la defensoría de los habitantes a una persona con claros intereses particulares o sectoriales. El perfil de doña Katia Rodríguez nos parece adecuado y por ello apoyamos la postulación hecha el día de hoy por el compañero Dengo. Por su parte, el jefe de Fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, cuestionó a la nueva candidata por acciones en favor del aborto. Pero por lo menos nosotros pueden tener todo el currículum del mundo, pero si no defiende el derecho humano más importante de todos, que es el derecho a la vida desde la concepción, esa persona no contará con nuestro voto. La jefe de fracción oficialista, Pilar Cisneros, defendió el nombre del candidato Eric Ulate y desmintió todos los cuestionamientos que se han dado a su postulación. Porque aquí en este plenario se han dicho unas mentiras descaradas, pero descaradas, en contra de Eric Ulate. Un hombre al que yo conozco hace 30 años y lo conozco como un defensor acérrimo, pero acérrimo de los consumidores y de los ciudadanos. Un hombre humilde, una persona que realmente se ha forjado a sangre y fuego. Y aquí los diputados se han encargado de mancillar su nombre, de mentir descaradamente. La discusión continuará el próximo lunes 6 de febrero en la sesión extraordinaria del plenario legislativo, donde se espera lograr la votación para elegir al jerarca de la institución por los próximos 4 años. Hasta aquí las informaciones. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.